Muy buenas, estamos en la sastrería, aquí en este local tan impresionante, y estamos haciendo el tercer podcast de Caja Negra. En esta ocasión vamos a tratar el tema de la literatura, de la novela negra, y tenemos para ello dos autores que son escritores, como no podía ser de otro modo, pero que además de ser escritores, pues ambos conocen todo el mundo relacionado con la novela negra, y bueno, pues estas son las razones por las que les hemos invitado a que colaboren con Caja Negra. Caja Negra es un evento relacionado en torno al crimen y sus expresiones artísticas, y bueno, en este caso pues la novela negra tiene mucho crimen y tiene mucho arte, así que ese es un poquito el motivo. Hablaremos un poquito de lo que es la novela negra, hablaremos un poquito de lo que son vuestras obras, y luego pues os voy a preguntar también un poquito sobre el mundo literario relacionado con la novela negra desde vuestra perspectiva, que es muy interesante. Bueno, les voy a presentar. Al lado mío está Juan Carlos Galindo. Tiene dos novelas, Ontoria y Muerte privada. Buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por venir. Viene desde Madrid. Esto nosotros lo estimamos, es un esfuerzo venir un día como este. Juan Carlos tiene dos novelas de un mismo personaje, lo que podríamos llamar una serie. Bueno, no sé si serie es a partir de 3, pero bueno, un poco en esa idea, que tiene la peculiaridad, entre otras cosas, que están ambientadas en Segovia. En Segovia capital. Bueno, Ontoria transcurre un poquito también en una, no sé si es una pedanía un barrio asimilado. Un barrio asimilado de Segovia. Y bueno, pues estamos en Valladolid, la cercanía era otro de los factores que nos invitaba a escucharle. Bueno, Juan Carlos, ¿qué nos cuentas un poquito de tus novelas? Bueno, antes de nada, muchas gracias por la invitación. Es un placer, no supone ningún esfuerzo estar aquí. Y además, pocas veces me he sentido más acorde con el escenario. Está muy bien el sitio, la verdad. Bueno, ya sabíamos que es un sitio elegante. Juan Carlos es un tipo elegante también. Podría parecer que vengo así, pero no. Yo que los que le conocemos de otros momentos, siempre está así de elegante. Es un poco también un sello, ¿no? Yo creo que es una forma de ser, y bueno, esto también es de agradecer, ¿no? Que los autores tengan su identidad, su personalidad. Bueno, pues los libros son dos novelas, como bien decías. Ontoria es la primera y Muerte privada la segunda. Las dos están protagonizadas por Jean Ezequiel, que es un periodista de sucesos que vive en Segovia. La primera a caballo entre Segovia y Madrid, que es algo que ocurre mucho con muchos segovianos, supongo que ahora además con el tren de alta velocidad y demás, también con mucha gente de Valladolid. Son novelas que al personaje protagonista le interesan mucho los crímenes sin resolver, y son novelas que tratan sobre el mundo del crimen y sobre crímenes sin resolver. La primera, el asesinato de 3 miembros de una familia en un pueblo que se llama Ontoria, que está al lado de Segovia, sin que hubiera ningún motivo, ni arma del crimen, ni sospechosos, y a partir de ahí se organiza toda la historia. El segundo, Muerte privada, es una historia sobre desapariciones de mujeres, desapariciones forzosas y asesinatos de mujeres en Segovia a lo largo de 20 años. Incluyo, además de Jean Ezequiel, a un personaje nuevo, que es Teresa Trajano, una detective que termina juntando su camino investigador con el periodista. Están ambientadas en Segovia. Luego vamos a hablar de Teresa Trajano, porque creo que está ambientada o por lo menos inspirada en un personaje real. Igual alguno de los presentes sabe de quién se trata. ¿No? Podría ser. Caja Negra está llena de especialistas en el crimen, ¿no? Criminólogos, forenses, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, luego hablamos de... Perfecto. Muy bien.
Luis Rosso es un autor que tiene una trayectoria más larga. He traído las dos últimas novelas que giran en torno a una temática parecida. La última novela es Leyendas de Sangre. Ahora nos va a hablar él un poquito de ella. El crimen de las Malladas es una novela extraña a la hora de clasificarla, porque no, bueno, es una especie de documento medio periodístico, medio ensayo. Y luego tiene además 4 novelas más, creo recordar, una, no sé si decir trilogía, una serie de 3, de un detective a mitad de los años 50, 60, por ahí. Y luego otra novela por ahí, creo que estaba ambientada en Burgos. Sí. Y bueno, es un autor que lleva más tiempo escribiendo, aunque creo que es de los más jóvenes, por lo menos que Cada vez menos. ya empezó hace mucho tiempo. Bueno, cuéntanos un poquito algo sobre Leyendas de Sangre y así para que te vayamos conociendo. Bueno, pues lo primero también muchas gracias por invitarme a la Caja Negra y a ti, José Francisco. Y, bueno, yo también no vengo de un poquito más lejos y tarde más, pues vengo con el coche desde Candeleta. Sí, viene de Candeleta, ha tenido que pasar la sierra. 2 puertos de montaña para venir aquí, entonces bueno. También. Pero bueno, que no, se hace con gusto porque al final pues, bueno, lo hacemos esto, si no nos gustara no lo haríamos, entonces bueno. Eso. Y pues eso, lo primero, gracias por invitarme. Y nada, pues las 2 novelas, que en realidad una de ellas no es novela que tienes aquí, empiezo, que es un poquito lo anterior, El crimen de Malladas. Con El crimen de Malladas es una obra que no es una novela, es un libro en el que yo cuento un crimen ocurrido en mi pueblo, en Moraleja, en el año 1915, ¿vale? En la finca de Malladas. Fue un crimen horroroso, mataron a 5 personas a hachazos, un crimen que además que lo peor del crimen no fue el crimen como tal, que mataron a 5 personas, fíjate si eso es terrible, sino que culparon de ese crimen a 5 personas, 5 jornaleros de mi pueblo, de Moraleja, que eran inocentes, que en el momento del crimen estaban trabajando en una finca de la provincia de Salamanca. A pesar de que eran inocentes, de que todo el mundo sabía que eran inocentes, los culparon, los condenaron y el crimen estuvo a punto de caer en el olvido, pero no cayó porque los abogados defensores hicieron una campaña por la liberación de los presos, una campaña en la que intervinieron desde Miguel de Unamuno al Partido Socialista, la masonería o hasta el rey Alfonso XIII. ¿Vale? El crimen de Malladas en los años entre 1915 y 1920 y tantos fue un caso comentado en toda España, conocido en toda España, se convirtió pues, en un modelo de... Como un Porturraco sí, ahora, bueno, en estos últimos años. Digamos, el referente es el crimen de Cuenca, porque es la misma época, lo que pasa es que el crimen de Cuenca se descubrió que los condenados eran inocentes porque ni siquiera había habido crimen. En este caso fue en paralelo, es decir, el crimen fue terrible, condenaron a 5 personas inocentes, pero que decía, el crimen de Malladas, aunque en su día fue un caso súper conocido, ocurrió en mi pueblo, a 10 kilómetros de mi casa. Y yo ya llevaba 4 novelas antes de publicar este. Decía, fue un caso súper conocido en España que sin embargo luego cayó en el olvido durante muchos años. ¿Por qué? Por el miedo que tenía la gente de mi pueblo y de la zona de hablar de esto, de sacar esto a la luz. Fíjate si era desconocido que yo, decía, llevaba 3 novelas publicadas cuando empiezo a investigar esto, sin saber que esto había ocurrido a 10 kilómetros de mi casa. ¿Vale? Hasta ese punto llegaba el nivel de silencio y de olvido en torno a este caso. ¿Vale? Y ya digo, comencé a investigar y descubrí pues esto, todo lo que había detrás de ese crimen, esta campaña por la liberación de los presos, la relación del crimen con otros crímenes de la época, qué pasó con los abogados defensores, uno de ellos lo pasó muy mal, qué pasó con los supervivientes del crimen, etc. ¿Vale? Yo sostengo que sí es una novela, Lo que pasa es que no es una novela un poco al uso, sino que es una novela donde el lector tiene que hacer un poco el seguimiento que hace de la investigación, ¿no? Es un libro, por eso decías antes, es un libro híbrido, no es exactamente un libro periodístico, es un true crime, pero bueno, es un libro ensayístico, periodístico. Bueno, luego vamos a hablar un poco de los true crime también. Y la siguiente novela, que es la que vengo aquí un poquito más a promocionar, digamos, que ha salido hace poco, es Leyenda de Sangre, que también es una novela ambientada en los años, esta es en 1922, también ambientada en Extremadura, y también en este caso no recreo un crimen real, sino que me inspiro en un crimen real ocurrido en el año 1920 en las Urdes,
en un pueblecito llamado Camoroncino, ¿vale? Fue un crimen terrible en el que asesinaron de una forma ritual a una niña de 4 o 5 años, ¿vale? Le destriparon, le sacaron las entrañas, le quitaron el corazón, le extrajeron sangre. Era un crimen, pues eso, un crimen ritual, seguramente para algún tipo de ritual de sanación de algún enfermo, y ocurrió en Las Urdes, muy cerquita de mi casa, de donde yo vivo, del norte de Extremadura, y ocurrió, ya digo, en la comarca que es todavía hoy la más desconocida, misteriosa de toda España. Muchos gente conocerá la leyenda negra de Las Urdes. Aquí hay una ficción que la aprovecha para juntarlo con la visita del Eso es, yo lo que hago, lo que decía, el crimen real ocurre en 1920, un crimen terrible, y yo lo que hago es que muevo el crimen 2 años, me lo llevo a 1922 y lo hago coincidir con la visita del rey a Las Urdes, que fue el evento histórico. Decía, Las Urdes en los años 20 era el epicentro se convirtió estaba la leyenda negra, es decir, Las Urdes era la tierra más pobre de España, se convirtió en aquel momento, estaba en la opinión pública de todos, se decía que era un sitio habitado por duendes, por demonios, por brujas, un sitio donde se practicaba el satanismo, pero sobre todo era la zona conocida por la pobreza. La gente conocerá el documental de Buñuel, Las Urdes, tierra sin pan, pues un poquito antes, en 1922, el rey Alfonso XIII visitó la zona, y lo que hago es esto, hago coincidir este crimen real, ¿vale? Lo recreo tal cual fue, pero en este caso novelizado, lo hago coincidir con la visita del rey a Las Urdes en 1922. Y a partir de ahí, pues bueno, el resto ya es una novela, ficción. Tal y como lo ha contado, parece que es una historia muy sangrienta. La verdad es que él tiene mucha finura al escribir y no se recrea nada. No. Y bueno, lo cuenta ahí porque lo tiene que contar, porque si no, no tendría mucho sentido la propia trama, pero bueno, no es algo muy truculento. No voy a dar ejemplos de autores truculentos, pero no es algo muy truculento, sino que lo cuenta con mucha elegancia. Bueno, vamos a hablar un poquito de las cosas que yo he encontrado muy en común en los dos y que a mí me parecen unos aciertos, ¿no? Como a la hora de contar el crimen a través, en este caso, de la narrativa, ¿no? Y uno muy característico es el personaje protagonista, ¿no? Normalmente las novelas policíacas, incluso, bueno, aquí no vamos a discutir hasta dónde llega lo que es policíaco, lo que es negro y tal, pero dentro del género, en un sentido muy amplio, gran parte de los personajes protagonistas son policías, son profesionales, si no son policías, son jueces, fiscal, bueno, algo que tenga que ver con el mundo del crimen. Es decir, que viven del crimen de algún modo y esa es su profesión, ¿no? Sin embargo, los dos habéis utilizado aquí dos personajes que se salen de este formato, ¿no? En el caso de Juan Carlos es un periodista y en el caso de Luis, pues no sabía decir qué es. Es una especie de antiguo militar, antiguo mercenario. Se especula como si fuese una policía secreta. No es un policía, porque no es, pero sí que tiene algo como de mandato secreto y tal, ¿no? Y bueno, ¿por qué jugar con protagonistas que no sean propiamente policías? Bueno, pues en mi caso lo tenía muy claro desde el principio, porque yo tenía como 3 factores que quería atacar en la primera novela, en Untoria, y que me sostenían un poco en ese reto de hacer una primera novela, que eran ambientarla en Segovia, luego hablaremos un poco de eso, y que fuera un periodista en primera persona y sobre un caso sin resolver. La historia del periodista tiene dos claves fundamentales. La primera es que escribe de lo que conoces, ¿no? Eso ayuda mucho. Pero la segunda tiene que ver más con lo narrativo, en el sentido de que me interesaba un tipo de personaje que precisamente no pudiera acceder a un sumario, que no pudiera detener a alguien, que no pudiera entrar con autoridad en una sala de interrogatorios e intentar sacar una prueba de ahí. Entonces eso te cierra puertas, pero te abre una serie de posibilidades narrativas muy interesantes. Además, la peculiaridad de Jean Ezequiel es que
es un personaje bastante falible, no solo es periodista y no tiene esas fuerzas que tienen los que están en el aparato del Estado, sino que además, bueno, es un tipo que comete fallos, los que le rodean, digamos, lo completan un poco y que además, bueno, no sabe conducir, va a los sitios en transporte público o andando, en Segovia tampoco es difícil, pero... Y bueno, tiene una serie de déficits que me interesaban mucho narrativamente. Sin embargo, en Muerte Privada hay como un coprotagonista, el protagonista sigue siendo Jan Ezequiel, que lleva un poco el tono de esa primera persona, Sí. pero aparece un protagonista que es una antigua policía, pero Sí. ya no lo es. Ya no. Volvemos a lo mismo, incluso teniéndola, pues podrías haberla puesto que fuese una policía, ¿no? Teniendo la posibilidad de elegir, coges a alguien de dentro, porque eso le va a dar, entiendo yo, como mucha verdad o mucha esto, pero la haces una detective privada, sería un poco más o menos, ¿no? Sí, el personaje de Teresa Trajano me interesaba mucho, me enamoré del personaje antes de hacer la novela. Es un personaje que trabajé antes de empezar Muerte Privada, gracias al contacto que tuve con Carmen Pastor, una policía... Que está la persona que de alguna Sí, forma... es una mujer que entró en la policía en la segunda generación de la llegada de las mujeres a la policía, que tenía además el perfil que a mí me interesaba. Ya está retirada y me interesaba más un personaje que ya hubiera vivido todo eso, que tuviera una edad que no es tan propia de las edades de los personajes protagonistas, femeninos sobre todo, en las novelas. Es decir, ella dice en un momento dado que ya no va a cumplir 55 años. Y a lo largo de las entrevistas que tuve con Carmen Pastor, toda la parte de la visión policial que ella tiene y que va a aplicar a su trabajo detectivesco están sacados de la experiencia de Carmen. Luego ya, claro, me invento un personaje completamente ficticio que en algunos sentidos completa la visión de Jan Ezequiel y van bien juntos. Muy bien. ¿Y Cristo? Cristo es el protagonista de Leyendas de Sangre. Yo qué sé. Esta es la pregunta y la he intentado responder y cada vez me invento una cosa distinta. A ver, yo tenía mi saga, decías antes, mi trilogía, mi saga, que es el Inspector Trevejo, que ese sí que es un policía en los años 50, años 60, que es un policía, digamos, de novela negra más típico. Es un inspector, ¿no? Que es un inspector de policía con un tono irónico, ¿no? Muy sagaz. Y yo creo que, digamos, Cristo se me ocurrió un poco el contrapunto al Inspector Trevejo de mis anteriores novelas. Siempre lo cuento cada vez que me lo preguntan, porque claro, además llama mucho la atención el nombre, ¿no? Y lo digo que es que además yo tenía en la cabeza ya un poquito la ambientación de Las Urdes, un poquito más o menos tenía algún personaje, alguna escena, qué es lo que iba a pasar por encima. Yo realmente trabajo así, es decir, no llevo una escaleta ni nada parecido. Y no tenía muy claro quién iba a ser el protagonista y se me ocurrió la primera frase de la novela, que es «Estamos buscando a Cristo», así tal cual, y empecé a escribir. Fue un poco, pues digo, el personaje se lo fui creando prácticamente según iba escribiendo. De hecho, el Cristo es un apodo, él se llama Valerio Lubián, y el porqué del apodo de Cristo no se explica casi hasta el final del libro, porque yo no sabía el porqué de este apodo. Que está mal que lo diga, pero es así. Es un personaje que, como decías antes, no es un policía precisamente porque, bueno, yo eso sí que tenía claro que tenía que meter a un personaje en Las Urdes y no quería que fuera un policía precisamente porque el inicio del libro es que han asesinado a una niña de una forma ritual, como decía antes, pero la Guardia Civil allí de la zona ha dicho, o ha declarado el juzgado, que no la han matado de una forma ritual, sino que se la han comido los lobos, precisamente para no alterar la visita del rey a Las Urdes, que está a punto de ocurrir. Entonces, claro, digamos, yo no podía poner un policía allí porque la autoridad había dicho que no era un asesinato. Entonces, bueno, precisamente por ese motivo deciden desde Madrid enviar a una persona ajena a la policía y decía, pues Cristo es esto, es como un mercenario, investigador buscavidas que entra en Las Urdes. No es un investigador, es decir, no es un detective que va buscando pistas con una lupa, no, es como pues un elefante, llega ahí el tío, además con una pistola, es un tío muy grande, de unos 50 años, de un hombre maduro, muy grande, muy alto, muy corpulento, y entra allí a Las Urdes y empieza a hablar con la gente, y empieza eso, con malos modos a veces, otras veces de una forma más fina, pero yo digo, no es una investigación al uso, precisamente porque a mí no me interesa tanto De hecho, este libro, muchos lectores ya me han comentado que no es el final,
no, hay gente a que no resulta muy sorprendente, a otros sí, precisamente porque a mí no me interesaba tanto, que ojo, que sí, me interesa que la gente descubra quién es el asesino o la asesina, pero me interesaba sobre todo eso, que la gente se empape o conozca la ambientación de las Urdes y que un poquito se olviden de quién es el asesino o la asesina, que también se descubrirá. Pero eso me interesaba eso, el personaje de Cristo no es un investigador ruso, sino es un... Bueno, hay un personaje que es de Valladolid. Además, sí, es verdad. Es un médico, el médico. El médico, sí, el doctor Álamo. Y es uno de, claro, en una narrativa, en una narración de una historia hay siempre más personajes que el personaje principal. Sí. Y creo que hay... Yo creo que en Juan Carlos también hay alguna referencia a Valladolid, en algo de... Pero no recuerdo... Espérate. ¿Algún caso de True Crime, de los podcasts? Puede ser. Puede ser en Ontoria. Sí. Sí, porque hay juego con un Sí. sistema en el que todos los casos que él investiga o de los que él habla en un podcast que tiene demás son casos reales, Sí, ocurridos sí. en España. No sé cuál exactamente era de Valladolid, pero Sí, casi sí, seguro sí que hay una... Y luego el caso central de la trama es ficticio, aunque es un puzzle de muchos casos parecidos. Bueno, Sí. vamos con la trama. Novela americana, en Los Ángeles, en Nueva York, en Londres, la novela inglesa, en París, en fin, parecía como que la novela policíaca, la novela negra, o transcurría en una gran ciudad o no tenía ningún sentido. Y de repente pues nos encontramos con dos autores, permíteme, Juan Carlos, la expresión, como dicen en Madrid, una novela de provincias, que ocurre en provincias. Permitido perfectamente. Una expresión que a mí personalmente no me gusta mucho, pero bueno, que sí que es cierto que transcurre en una ciudad pequeña, por decirlo de forma más sencilla, en una Segovia real, totalmente real, actual, ¿vale? Y en el caso de Luis, una novela ambientada en las Urdes a principios del siglo XX, donde se respira también. ¿Se puede hacer narrativa potente fuera de las grandes ciudades? Supongo que me vas a decir que sí, porque si no... Yo creo que se puede y se debe, ¿no? Se debe. ¿Por qué Claro. a ver, cuéntanos por qué. Bueno, la geografía española es tan rica que es verdad que luego, por ejemplo, para contar ciertas historias y que se entiendan mejor fuera, es más fácil desde Barcelona, por ejemplo, una ciudad con mucha presencia en el exterior. Pero creo que cada provincia tiene sus matices, su idiosincrasia. A mí Segovia me interesaba especialmente porque me di cuenta que cuando me planteé escribirlo, que conocía mucho mejor, aunque he vivido más años en Madrid que en Segovia, conocía mejor la realidad segoviana y me interesaba más cómo se podía reflejar un crimen en una sociedad pequeña. Y creo que eso para el género es muy interesante y todavía tus ciudades son más, o sea, tus encuadres son más pequeños. Y de hecho en el mío, el primero, Ontoria, es verdad que es una novela que ocurre en Segovia, pero que también el crimen acontece en un pueblo pequeño que ha sido absorbido por Segovia, que está justo al lado. Me interesa la explosión que se produce en una sociedad cuando ocurre un crimen, en una sociedad pequeña. Pero además, claro, tienes, pues en el caso de Segovia, la monumentalidad, la capacidad atmosférica que te da la novela, el hecho simplemente de situarla en Segovia. Hay muchos sitios en España que confieren a una novela, si se tratan bien, ese tipo de virtudes. Y me parece muy interesante y creo que enriquece mucho el género, la verdad. Yo, de hecho, realmente si nos ponemos aquí un poco ya, Juan Carlos es más experto que esto, y si nos ponemos un poco aquí ya como académicos de novela negra, la novela negra en España, sabemos que, entre comillas, nace en Barcelona, ¿no? Entre comillas. Entre comillas, sí. Porque, claro, si nos retrotraemos un poquito más al franquismo, está ahí García Pavón en Tomelloso, quiero decir. Y eso es novela negra, a pesar de que con todos sus matices, humorística, todo lo que sea, pero es novela negra. Y es Tomelloso, quiero decir, que en el fondo, si nos ponemos exquisitos, la novela negra en España nace en los pueblos, nace en Tomelloso y en La Mancha. Y por eso decía que realmente no nace en Madrid ni en Barcelona. García Pavón está considerado quizás el primero que escribe un policial. Claro, es que las novelas de Plinio son... Claro, las novelas de Plinio. Por eso digo que tiene, tiene su matiz de si es novela negra, bueno, tiene ahí con todo lo que queramos. Yo creo que sí. Yo creo que también. Lo que pasa es que, claro, se quedó solo, ¿no? Entonces no hay un movimiento que luego sí que hay con Vázquez Montalbán, González Ledesma y todos estos. Hay cierta tendencia al costumbrismo desde esta
narrativa de la policial, que hay autores que caen o que caemos más en el costumbrismo, en poder contar un ambiente o reflejar una realidad, y hay otros que están más enfocados un poco a la trama, pero yo, bueno, para mí Plinio es un poco... Claro, pues por ahí va el asunto, que además luego hay otro extremeño que es se me da ahora Cupido, Ricardo Cupido. Eugenio Fuentes. Eugenio Fuentes, que además es muy amigo mío. Bueno, decía, Eugenio Fuentes fue uno de los pioneros también. Es de la primera jornada. Claro, quiero decir, Plinio es cuando no escribía claro, nadie. Pues yo, pero que me refiero que cuando se dice siempre que la novela negra rural en España, dice, tío, pues ya había una persona en los años 90, Eugenio Fuentes, que lamentaba, además una ciudad que yo lo discutí con él, no sabemos muy bien cuál es, entre Coria, Plasencia, ¿no? Cáceres. Sí, Breda, que Breda, es un territorio exactamente. Yo siempre es más bien Plasencia, pero hay veces que parece Coria, yo conozco muy bien los ambientes. Decía, pues había una persona en los años 90, además con mucho éxito fuera de España, en Alemania sobre todo, ambientando novelas fuera de Madrid y Barcelona. Por eso digo que al final, que parece que hemos inventado la pólvora ahora y no, ya lleva inventada a tiempo. Otra cosa es que a lo mejor ahora sí que es verdad que hay una explosión de muchos más autores que nos hemos alejado. Antes eran pioneros o gente más concreta, y ya digo, yo en mi caso, en mi primera novela, que es Aguacero, la novela empieza en Madrid y yo enseguida me voy a la Sierra de Madrid. Que yo desde que yo empiezo a escribir tenía muy claro que yo me querencia sí, al final yo soy muy de pueblo, y para lo bueno y para lo malo, y también tengo cosas malas, y poquito a poco me he ido como cada vez metiéndome más en el rural, y ya llegó un punto pues aquí en Leyenda de Sangre, que son las Urdes, que lo que decía antes es la comarca más desconocida, más misteriosa de España, seguramente con todas las leyendas que hay en torno a ella, la leyenda negra de la pobreza, pero además pues, el tema del satanismo, lo que decía antes, que es una comarca que, para el que no la conozca, pues es un patrimonio natural que tenemos ahí súper escondido entre Salamanca y Cáceres, que todavía sigue siendo muy por donde no ha pasado ninguna de las civilizaciones. Ha llegado Cristo ahora en esta novela, claro. Sí. Bueno, pues tiene esa cosa de... Precisamente, pues ahí lo que decía, que yo al final me he ido como casi apartando cada vez más de las grandes ciudades hasta llegar al punto, pues eso, de ambientarla en el sitio más alejado posible de la ciudad. Pero eso es una búsqueda natural. Lo que hay ahora también es una búsqueda editorial, o sea, una búsqueda de la industria por determinados ambientes, sobre todo en el norte. El noir del norte, el noir vasco, las zonas apartadas de Galicia. O sea, hay una búsqueda intencionada del sector por tener novelas en ese sitio. Me decía un amigo que escribe rural vasco, no voy a decir el nombre. Sí, hombre. Me decía, he entregado al editor una novela y tal, pero me dice, no, pero hay poca niebla, llueve poco, métele más, ¿no? Y sí que es cierto que se ha pasado de una opción personal a un producto, como siempre ponemos una etiqueta, y ya, si funciona algo, pues van detrás todas. Yo de hecho, mira, ¿no? he estado dando en la Universidad Popular de Extremadura yo un par de cursos de introducción a la novela negra, y tenía yo un capítulo que llamaba Turismo Noir, que era un poco, precisamente era por esto, por la querencia que hay ahora en estos últimos años de ambientar novelas, pues eso, en lugares muy concretos, pues en el País Vasco, en Galicia, como muy ambientales, que yo digo, a mí no me parece mal porque al final es lo de menos, es decir, pasa que sí que es verdad que desde el punto de vista, es una cosa más comercial o más editorial, a veces sí. Más que literaria, pero bueno, es decir, luego al final... Vamos con otra cosa que puede ser también bastante comercial, el tema de las tramas, del true crime. Las dos novelas parten de ficcionar un hecho real, ¿no? Bueno, en Muerte Privada creo que no, ¿no? Ahora lo comentamos. Vale. Sí. En Untoria sí, debió haber ese, y luego tú eso lo utilizas para... Pero también pasa un poco en esa... Vale, muy bien. Se puede hacer una trama sin ningún tipo de soporte, en algo que haya sucedido, pero vosotros dos utilizáis esta estrategia que tiene mucho sentido, entre otras cosas creo yo, porque genera mucho contexto al lector, te ahorras tener que explicar muchas cosas, porque ya enseguida te pones, porque se supone que el lector está un poco al tanto
de esos sucesos, ¿no? Entonces, bueno, no sería un true crime, ninguna de estas dos novelas. ¿Sería como ficcionar un true crime o, en fin, un poco, cómo lo veis? Las mías son novelas puras y duras, Sí. es ficción total, lo que pasa es que están atravesadas completamente por el crimen real. En Ontoria, como comentábamos antes, sí que es verdad que el crimen central, que es el único que es de ficción, todos de los que habla Jean Ezequiel en sus participaciones periodísticas son crímenes que han ocurrido de verdad. El único que no es real es el central, el que él investiga, el que no está resuelto, ese asesinato de esa familia, pero sí se basa en crímenes que ocurrieron. El triple crimen de Burgos es muy parecido. Uno que me interesa muchísimo, el de la familia Miyazawa en Japón, una familia masacrada en su casa igual por alguien a quien no han encontrado en Japón, que se resuelve el 96% de los crímenes, hace 25 años. Es un crimen impresionante. Y entonces, yo cojo esa serie de crímenes, hay otros también. Ahora se ha traducido al español un libro de Florence Aubenas, igual, que es el asesinato a cuchilladas de una mujer en una oficina de correos en Francia, sin que se haya sabido nunca quién haya sido. Ese tipo de crímenes los junto y a partir de cierto punto hago todo ficción. Eso está todavía más matizado en el caso de Muerte Privada, porque ahí son desapariciones de mujeres. Obviamente no ocurrieron en Segovia, son un montón de desapariciones de mujeres, que tristemente hay muchísimas y muchas sin resolver en España. De adolescentes. De adolescentes, efectivamente. Mujeres adolescentes. Exacto, siempre jóvenes, que he ido investigando y que luego, con todo ese trabajo de investigación, entrevistas, escuchar y ver declaraciones y testimonios de madres, amigas, hermanas de esas desaparecidas, he ido construyendo los distintos casos que pueblan la novela y tapándolo con suficiente capas de ficción como para que se pueda hacer eso de manera respetuosa. Y sin embargo, en un club del libro, en un club de lectura en Mallorca, una mujer me dijo: aquí hay cosas del caso de Zoe, ¿verdad? Y una chica que desapareció en Mallorca. Yo me quedé alucinado, nadie más lo había visto. Y dije, sí, efectivamente. Y era una profesora de ella, que se sabía el caso de pe a pa porque lo había sufrido en sus propias carnes. Y me dejó bastante alucinado. Pero en general es eso, el caso central construido con horas y horas de... El caso de Burgos es el de Salas de los Infantes. Sí, 3 miembros de la familia mueren, el hijo mayor sobrevive, es el principal sospechoso. Si no ha prescrito, está a punto de prescribir. Sí, sobrevive otra hermana que está en Burgos en ese momento. No, es el hijo. No, a lo mejor no es el mismo, es el hijo mayor el que sobrevive. Son 2 hijos y el mayor no está en casa, con lo cual, o se supone que no estaba en casa. Es un caso curioso. Bueno, Luis. Bueno, yo siempre digo que al final hay que separar muy bien el género que se está haciendo. Me refiero, yo por ejemplo tengo ahí los 2 libros míos. En El crimen de Malladas, yo además lo comento al principio, El crimen de Malladas no tiene nada de ficción. Y lo único que puede tener, digamos, de novela es la forma en la que yo presento los materiales o, digamos, la forma en la que expongo los hechos. Pero no hay nada de ficción. Es decir, yo siempre digo que si un libro es de ficción, por más allá que se inspire en un crimen real o incluso que metas personajes reales, lo que sea, si es de ficción, es ficción. Tú tienes libertad absoluta para hacer lo que tú quieras. Siempre y cuando quede claro que es ficción. ¿Tú piensas que, o sea, el autor tiene que decir, el texto tiene que decir... Bueno, no que tenga que decirlo, me refiero. Pronto no tiene que decir que es de ficción. No hace falta decirlo, digamos, expresar la verdad, me refiero simplemente... Tiene que verse, ¿no? Claro, si el libro se publica en una editorial, en una colección de novela, ya sé... Pero, por ejemplo, en la tradición anglosajona, en inglés, en Norteamérica, en Inglaterra tal, muchas veces lo sabéis que lleva el subtítulo abajo que pone a novel, sí. para que sepamos que es una novela, precisamente para que no confundamos el libro con algo distinto. Es decir, que es como algo que en España no tenemos esa tradición, pero luego el lector hace un poco lo que parece, lo que claro, quiere, pero por eso ¿no? digo que, digamos, yo en ese sentido, yo no soy nada anglosajón, vamos, ni mucho menos, pero digamos, ahí sí que soy como un poco radical en el sentido de decir, yo si algo es ficción, me da igual que lleve un montón de cosas reales, que sea un crimen real, personajes reales, me da absolutamente igual, es decir, que se invente, que mezcle realidad y ficción, lo que sea, si es una novela. Una novela se lo permito todo, incluso aunque meta... que ha habido casos, además, hace no muchos años, ¿no? de alguna novela que ha traído algún criminal
todavía prófugo de la justicia muy famoso, como villano antagonista bueno, estamos hablando de Santiago Díaz, ¿no? Que generó bastante polémica. Sí. Sí, está hablando de un autor que además que puso de antagonista a Antonio Inglés. Le decía, pero yo siempre y cuando, como eso se comercializa, se escribió siendo una ficción, yo no tengo absolutamente ningún problema en eso. Es decir, si es una novela, es una ficción, me da igual que tú metas ahí cosas reales y que metas lo que sea, siempre y cuando sea ficción. Y luego lo contrario, claro, si es un libro de no ficción, es decir, un libro periodístico, como queramos llamarlo, lo contrario, ahí no te admito que metas nada que sea mínimamente ficción. Por eso digo, yo en ese sentido soy como muy, decir, a mí me parece absolutamente bien, yo soy como muy partidario de la libertad que la gente meta y ya digo, yo personalmente, pues eso, en Leyenda de Sangre parto de un crimen real, además un crimen muy, muy bestia, como decía antes, muy sangriento, un crimen ritual de una niña pequeña, pero que decía, yo lo que hago es que yo pongo al final del libro un pequeño apéndice donde te cuento pues cómo fue el crimen real, cómo se trató, y te hablo además pues eso, la leyenda negra de las Urdes, todo esto, pero claro, eso lo hago ya en el apéndice, donde yo hablo ya, pues eso, el caso real. Pero yo, digamos, en la novela me permito hacer lo que yo quiera. Me inspiro en el crimen real, lo acerco mucho a la realidad, pero con todo lo que yo quiera. Lo que decía, yo soy muy partidario, muy radical con esa distinción entre un género y otro. Que en España hay veces, que hay veces que no está tan claro algunos libros, muchas veces porque se comercializan de una forma que no te queda a ti como lector a veces claro hasta que has empezado a leerlo. Bueno, supongo que nos estamos comiendo ya el tiempo. Tengo aquí un montón de preguntas, pero bueno, hay unas cuantas que si vamos a dejar un poquito el tema de la narrativa y nos vamos a meter un poco en el mundo literario, el mundo de la industria, del libro, etcétera, etcétera. Bueno, no lo hemos comentado, Juan Carlos es redactor en El País de la sección de Cultura. Tiene un blog que se llama Elemental. Sí. Bueno, podríamos decir que es el especialista de novela negra del país. Sí. Se puede decir, ¿no? Entonces, bueno, es alguien que forma, o sea, que tiene dos visiones, una la de escritor y otra la de un agente más, ¿no? De crítico literario. Sí. Y Luis es el comisario de Gata Negra. Gata Negra es un festival que se hace en su pueblo, en Moraleja, en la Sierra de Gata, en el norte de Cáceres, a primeros de agosto, finales de julio. Un festival impresionante que tiene, no sé, 30, 40 autores. 40 y pico, casi. 40 y pico autores. Estamos hablando de Extremadura, de Cáceres, del norte de Cáceres, allí en los confines del mundo, y convoca, y lo hace él y la gente que está con él, a gente que en pleno verano, en fin, me gusta... Yo tengo que decir que Luis me ha invitado amablemente 2 o 3 veces, pero mis posibilidades de sobrevivir en agosto allí son reducidísimas. Bueno, yo he estado 2 veces y la verdad es que cada que vuelvo maravillado porque el trato, en fin, a mí me parece, lo voy a decir claramente, un evento cultural de primer orden, ¿no? Entonces, bueno, él como comisario está también en las bambalinas de todo este mundo de la industria, entonces quería hacer unas preguntas específicas un poco sobre esto. Bueno, las voy a leer, pues son muchas, unas cuantas. Esta es la parte divertida, ¿no? Y contestáis un poco lo que os parezca y la cuestión es que el oyente sea capaz de hacerse una composición de lo que hay detrás de este género que trabaja sobre el crimen, que es lo que hemos llamado novela negra. Bueno, las menciono así todo un poco por encima y luego lo cogéis por donde os parece, si queréis contestáis cortito. Venga, sí, pues mojaros lo que os parezca. Bueno, a ver, ¿hacia dónde va la novela negra? Posibles tendencias, sería una pregunta. Esta sería la pregunta del millón, porque bueno, aquí los 3 somos autores, nos gustaría saber hacia dónde iría el mercado. Se han agotado las vísceras, parece que ha habido en un momento dado una novela negra muy visceral, hibridación con otros géneros, esas son unas posibilidades. ¿Tiene sentido los festivales de novela negra que proliferan en España con mayor o menor gusto y desarrollo, pero que hay muchos?
que si tiene sentido en el mundo de la industria. ¿Cómo está la crítica literaria negra? ¿Cómo la ves, Juan Carlos? Estamos en una burbuja de la novela negra, todo el mundo anda diciendo que la novela negra, en fin, que es lo que más se vende. Yo desconozco los datos, tampoco sé si es una burbuja, no es una burbuja, realmente hay tanto ahí. Bueno, un popurrí, ¿vale? Un poquito de todo. ¿Qué me contáis de la industria del crimen literario? Burbuja no hay. Burbuja no hay. Porque, yo qué sé, yo hace creo que 10 años publiqué un reportaje sobre si estaba muriendo de éxito la novela negra. Y ahí ya tenía mis dudas y ya comprobé que no, y aquí estamos. O sea que... ¿Y ha crecido en estos 10 años? Incluso ha crecido. Vale. Porque si hay lectores, hay género, ¿no? Los festivales. Tiene sentido todo festival que esté bien organizado, que tenga respeto por los autores y por el lector. Hay algunos que, por su mala organización, por lo que sea, no concurren esos dos factores que me parecen fundamentales. Y sobre esto quería decir, hay muchos festivales, o pues igual da la impresión de que sí, ¿no? Porque festivales de novela negra, ¿no? De literatura hay, sí. Yo que sé, 30 seguro en España. De 50 igual también. Pero nadie se pregunta, o sea, ¿cuántos partidos de fútbol hay al año? No pasa nada, ¿no? Pues eso, si la gente va a los estadios, si la gente va a los festivales, pues... además sería un símil bastante... Porque la gente que va a los festivales se alimenta, es público local, es como lo que va a los partidos. No... Es un poco eso, sí. Sí, de hecho, es lo que decía, al final, si tú tienes 50 festivales de novela negra y están llenos de gente, ¿cuál es el problema? Quiero decir, el problema es que haya 50 y estén todos vacíos, ahí sí que tendremos algún tipo de desajuste. Igual, y va un poquito lo mismo de lo de la burbuja de la novela negra. Yo no sé si hay burbuja o no hay burbuja, pero al final, quiero decir, si hay burbuja es porque se vende. Estamos hablando, me refiero, no es una burbuja, no es como lo de la vivienda, quiero decir, al final la novela se publica mucha porque se vende mucha. Ya sabemos que hay libros que no se venden, pero no se venden de novela negra ni de nada. Es que pasa igual que con la calidad, ¿no? Es que se publican muchas novelas negras malas, obvio, y novelas normales, muchísimas. O sea, claro, o sea que en realidad le está pasando lo mismo que al libro. O sea, que es lo mismo. Al resto de géneros, que al resto de narrativa. Lo que pasa es que esto es un negocio y si las editoriales ven que funciona mejor un género que atrae más a un grupo fiel de lectores... ¿Tú crees que funciona? Bueno, si yo entro en una librería, por ejemplo, grande, creo que la sección de la etiqueta de novela negra es más amplia que la de otros géneros. Yo creo que quitando a un par de autores, todo lo que está en el top de los últimos 5 años, si tú unes todas las ventas... Juan Gómez Jurado, Javier Castillo, Miquel Santiago, Dolores Redondo, el top 10 son 8 autores de novela negra. Sí. Vale. Y estamos hablando de ventas de millonarias. Y al final, mira, una teoría que, bueno, no sé si Juan Carlos la comparte, que es que al final yo creo que la novela negra se vende mucho porque en el fondo es muy básica y la gente sabe lo que hay. Me refiero, una novela... Te comillas literaria, que yo es una cosa, pero bueno, para distinguir la novela que no sea novela negra, al final no se sabe muy bien, que decir, el lector coge pues, un libro que no sea novela negra, un libro de cualquier autor, y dice, bueno, a ver de qué va esto, ¿vale? ¿Te refieres a que cuando coges el producto no te engaña? No... Claro, bueno, te puede engañar hasta cierto, pero claro, es como una apuesta entre comillas segura, luego hay de todo, pero digamos, el esqueleto para decirnos, al final siempre hay un crimen o un misterio, de lo que sea, una investigación y normalmente una resolución más o menos satisfactoria a un investigador, es decir, hay como 4, 5, 6 elementos completamente que luego se pueden cambiar, movibles. Digamos, la gente, al final, cuando tiene una novela negra, con todos los matices, que si policíaca, todo lo que se le pueda añadir, cambiar, la gente sabe un poco a qué atenerse y yo creo que va por ahí un poco al final, es decir, tú te puedes leer un libro literario, como decía antes, y llevarte una gran decepción porque no entras en la novela, no sabes de qué va esto. Con la novela negra, normalmente, hombre, te puede gustar más un autor o menos, pero incluso hay la mala novela negra, una novela que este autor no me acaba de... Esta autora no me acaba de... Bueno, voy a ver quién es el malo, a ver qué ha pasado, ¿no? Y lo que decía, que yo creo que por ahí va un poco esa burbuja, si es que la hay, pero lo que decía antes, a ver, si entras a una biblioteca o a una librería y ves un estante de novela negra mucho más grande que el resto, es porque la gente lo está comprando. Sino, al final es un negocio y el negocio tiene que funcionar, es que no queda más narices. Los que estamos aquí, los tres, si escribes libros siempre digo lo mismo, que al final tú escribes un libro,
porque a ti te gusta escribir, porque tengas esa pasión, por supuesto que sí, pero luego hay muchos momentos en la escritura o luego en la promoción del libro que no haces las cosas porque tú quieras o porque te guste. Me refiero, la edición de libros, sabemos aquí, editar un libro es muy complejo y por mucho que a ti te guste y la satisfacción personal, ojo, hay muchos momentos que lo haces porque dices, mira, esto es un trabajo y me lo tomo como un trabajo. Exacto. Bueno, nos queda muy poco tiempo. Juan Carlos, ¿cómo está la crítica Yo creía que me iba a librar, digo, a ver si ya ¿No? están diciendo que la crítica literaria de novela negra. ¿Cómo la ves? ¿Está normalizada? ¿Crees que...? Inexistente. Inexistente. O sea, No, a ver. era un poco mi impresión, pero bueno, No, lo dices tú. hay veces que hay críticos de literatura que, o sea, de literatura, es que odio decir literatura, Sí, críticos de novelas en general que por lo que sea pasan por el género en general, perdonando vidas. Y justo hablando de Eugenio Fuentes, leía una crítica el otro día de un autor que decía, de un crítico que decía, está muy bien que el género tenga un buen escritor. Digo, bueno, gracias, por todo. Un saludo aquí, desde aquí. Sí. Es como... Entonces, no hay de verdad especialización. En otros países hay algo más, tampoco es que... ¿En Francia? En Francia hay mucho más. Mucho más. Y la prensa especializada está más. También es verdad que igual hay mucho perdonavidas, pero hay más, y en Estados Unidos también. Pero bueno, el grado de especialización aquí en España va por los festivales, va por librerías, va por algunos prescriptores que están detrás de festivales que lo hacen muy bien, y yo creo que está sano. Pero la crítica es que realmente no hay mucha. Bueno, pues vamos a terminar. Gracias por haber venido. Un placer. Nada, que no hay burbuja. Hay lectores, hay autores intentando encontrar lectores, ampliar el fenómeno. Y nada, ya pues para terminar, como ha salido Eugenio mencionado 2 veces, pues por no hablar de nosotros, podéis leer a Eugenio Fuentes, un autor muy bueno. Acaba de sacar novela, sí. ¿Cuántas lleva ya? Esta es la décima de Ricardo Cupido. En fin, que podéis pasar una temporada con Ricardo Cupido y ver cómo se puede escribir bien y escribir muchos libros y plantear, además que Eugenio es un teórico también, un tío que ha reflexionado mucho sobre lo que hace. Y un buen consejo. Pero eso primero, después de haber leído al menos uno nuestro. Claro. No hemos traído los libros, no hemos querido vender. Eso no quiere decir que no se pueda comprar. Que no estemos dispuestos. Yo ni siquiera he venido con los míos. O sea que... Son las 8, todavía hay tiempo de ir ahí al Corte Inglés o donde sea a comprar. Id a las librerías, ir a la sección de novela negra, vais a encontrar autores cercanos, con tramas interesantes, con libros bien escritos y con muchas ganas de hacer para seguir alimentando esto que no es una burbuja, sino que en realidad es una realidad que esperamos que se quede durante muchos años. Juan Carlos, Luis, muchísimas gracias. Muchas gracias. Placer.